Bienvenidos participantes a este primer Congreso Virtual y Asincrónico de Salud Ocupacional. Reciban entonces la más cordial bienvenida y el mayor de los éxitos en esta empresa nueva que comienzan a desarrollar. El tema inicial con que vamos a abrir este Congreso es lo referente a la andragogía. Pensamos que era necesario abordar este tema de la andragogía por cuanto el Congreso se va a desarrollar a través de el método o la estrategia de la utilización de la educación a distancia. Y por consecuencia, pues es bueno repasar o tener algunas cosas claras, ya que vamos a abordar el aprendizaje de estos conocimientos, de esta especialidad, bajo un enfoque netamente andragógico, donde, como vamos a ver más adelante, eh, vamos a observar que van a influir todos lo que son los elementos de la educación a distancia. Por ello debemos ver cuáles son las características de la forma en que se va a aprender, se va a interactuar, se va a tomar posturas, es decir, desde el punto de vista del adulto, interrelacionar a través de la cooperación o el aprendizaje colaborativo. eh, Vamos a ver los principios de la andragogía, como son la horizontalidad y la participación, elementos muy importantes a ser considerados en este primer congreso, que les servirá de ayuda para la realización y abordaje de conocimientos nuevos, tanto en esta área como en cualquier otra que ustedes puedan abordar a partir de ahora. Nuevamente bienvenidos, y vamos a la siguiente diapositiva hablar un poco sobre el concepto de andragogía y sus principios. En esta diapositiva podemos hacer un cuadro comparativo entre lo que es la pedagogía y la andragogía para poder establecer entonces de una forma clara las diferencias más significativas que conllevan el hecho andragógico versus la pedagogía. Entre ellos podemos rápidamente observar lo siguiente. La pedagogía supone un auditorio cautivo, es decir, necesitamos de un espacio cerrado, una asistencia obligatoria, y allí los intereses pues no están muy bien definidos. Mientras que en la andragogía supone que hay un interés muy particular de los estudiantes, en el caso de ustedes hay un interés común, y en este caso pues no vamos a requerir del auditorio cautivo en un área específica donde van a estar haciendo actos presencial, sino a través de la plataforma ustedes podrán interactuar y poder entonces salvar esos obstáculos que es lo que es la asistencia personal a un aula o a un ambiente de aprendizaje. La pedagogía, el autoconcepto de un niño es siempre dependiente, mientras que el autoconcepto en el adulto es algo fundamental, algo que propio de una persona madura. La pedagogía siempre se visualiza al profesor como el poseedor del conocimiento más alto, del conocimiento superior, y, y este es el que imparte esos conocimientos, y muchas veces son errados, si es posible.
En cambio, en la andragogía, eh, el participante, el aprendiz, se visualiza como un poseedor de una relación recíproca con el facilitador, tutor, profesor, etcétera, y a su vez, mediante el principio de participación con los demás compañeros, los demás estudiantes que persiguen el mismo fin. Eh, en la o en la pedagogía, la experiencia de la vida de los niños pues es muy reducida y posee muy poco valor en lo que es el proceso de aprendizaje. Cosa contraria sucede en la antropología, donde la experiencia de la vida de las personas es muy variada y contribuye de una manera muy rica a la nueva adquisición de aprendizaje. Eh, en la pedagogía, los conocimientos acumulados de la experiencia del profesor y de los otros adultos son un recurso básico para aprender, es decir, sigue el cordón umbilical de la dependencia. En cambio, en la andragogía se ganan los conocimientos acumulados, las experiencias, la vida de todos los estudiantes, así como los del profesor, como un recurso valioso. Nuevamente, la participación aquí juega un papel muy importante. Podemos entonces hacer una visión con esta diapositiva donde conseguimos un total mínimo de 10 contraposiciones de la andragogía con la pedagogía, y esta no quiere decir que sean las únicas. Hay otras que podemos visualizar y que quedan a criterio de ustedes como participantes establecer sus propias diferencias de lo que cómo aprende el niño o cómo el adolescente versus al aprendizaje del estudiante adulto. También ustedes acá podrán observar que la improvisación de hoy en día de lo que son los estudios a distancia, motivado a la pandemia, motivado a la situación mundial, están obligando al niño y al adolescente a comportarse como un adulto, pero esto implica muchas limitaciones y existen muchos obstáculos, ya que estudiar a distancia también es todo un proceso de técnicas, un proceso de coordinación, que la misma no se pueden improvisar de la noche a la mañana. Eso lo veremos entonces más adelante en unas nuevas exposiciones. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. En la siguiente diapositiva, relacionada con la praxis del hecho andragógico, podemos afirmar que estos principios básicos serían dos. Es decir, que la andragogía se movería dentro de dos principios básicos. Uno de ellos es la horizontalidad. ¿Qué significa la horizontalidad? Eh, Significa que la relación existente entre los miembros de o los integrantes de una actividad común, sigamos colocando como ejemplo las del Congreso, eh, esta relación se va a establecer entre todos ustedes, entre todos los integrantes del proceso de aprendizaje, y es de tipo dialógica. Aquí este principio establece que desaparecen las diferencias entre lo que es el educador, o llamémoslo facilitador, o los facilitadores, y el educando. Es decir, entre ustedes como participantes y los facilitadores nos colocamos o nos colocaríamos en un mismo plano, sin establecer diferencias ninguna. La relación se da en un plano de horizontalidad, de igualdad de condiciones, porque todos somos adultos, todos tenemos experiencias, y esas experiencias
pueden ser aportadas o deben ser aportadas por cada uno de ustedes dentro del grupo, en una relación entre iguales. Aquí entonces, cuando se establece este principio, significa que se van a compartir lo que son las actitudes, se van a asumir las responsabilidades de persona o de aprendiz adulto y por supuesto adquirir compromisos. Es importante destacar que no todos poseen o poseemos las mismas actitudes, las mismas experiencias, los mismos conocimientos dentro del grupo y por lo tanto estas experiencias que nos pueden aportar unos y otros forman parte de ese proceso de formación y sin distingo o diferencias de profesionalización, de persona que posea mayor o menos conocimiento sobre un área específica, vayan a ser apartados, de manera que todos vamos a colocarnos en un mismo plano y vamos a compartir experiencias, actitudes, responsabilidades y los mismos compromisos de aprendizaje. El otro gran principio en el cual se basa la andragogía es en la participación. Tradicionalmente en el campo de la pedagogía, pues observamos que en un aula de clases o en una reunión de aprendizaje, muy pocas personas o muy pocos estudiantes participan. Al contrario, le temen participar, se esconden a la participación. De manera que uno de los principios básicos de la andragogía es la partición. Esto significa que es el acto de compartir algo. Hay que involucrarse en el proyecto común. Todos vamos persiguiendo un mismo fin y todos debemos y tenemos el derecho de participar, de tomar decisiones en conjunto, formar parte con nosotros en la ejecución de una tarea, oír las sugerencias, compartir liderazgos, hacer los análisis críticos de cualquier problemática que afecte significativamente el espacio con respecto a las opiniones, los pensamientos. Lo más importante es que todos debemos interactuar. Entonces podemos resumir que la participación es la acción de tomar decisiones o ejecutar tareas en conjunto, en situaciones donde intervienen otros y el individuo forma parte de ser otro participante. Es muy común observar en las diferentes redes sociales o en las diferentes plataformas que se conforman ciertos grupos y en vez de tornarse en una actividad de participación, lo que se transforma es en una actividad de crítica destructiva. Es decir, alguien opina y si comete un error o alguien tiene otra postura, tiende a ofender, digámoslo así, o a criticar de forma destructiva a la persona que ha emitido una opinión o ha emitido alguna sugerencia, de manera que en ese caso se está utilizando una plataforma de participación no precisamente adulta o andragógica, de manera que en las plataformas que utilizamos para la adquisición de aprendizajes, como es el caso por ejemplo el nuestro, eh, debe ser siempre esa participación de una forma muy crítica, de una forma constructiva y no destructiva, y de manera de que siempre las opiniones, las posturas, las decisiones que se tomen sean en función de adquirir un alto contenido de calidad en los conocimientos. Podríamos entonces definir a la andragogía como una ciencia. ¿Por qué una ciencia? Pues ella tiene sus propios métodos, tiene sus principios, tiene sus técnicas, estrategias,
especialmente diseñadas para que el estudiante adulto pueda adquirir los aprendizajes de una forma efectiva, de una forma precisa y sobre todo eh, vista desde la posición de un estudiante adulto. Entonces, la andragogía desde esta perspectiva se considera que es una ciencia de la educación de adultos y constituye un cuerpo de teorías, tiene sus propuestas metodológicas y tiene, por supuesto, sus principios. Todo esto en correspondencia con lo que es el estudiante adulto como aprendiz o adquiridor de los aprendizajes. Por tanto, analizar eh, la andragogía como una metodología del estudio del adulto, podemos ubicarlo como una actividad de una realidad concreta que posee sus caracteres propios y por supuesto con una interpretación y un marco de referencia adecuado que donde el participante eh, va dirigiendo sus actividades hacia el logro de los conocimientos que requiere o que son exigidos, bien sea por un sistema formal, sistémico, o por aquellos que él mismo se proponga como aprendizajes informales, pero que conllevan a adquisición de conocimientos nuevos, posturas nuevas, para poderlas poner en práctica. De manera que la andragogía lleva implícito lo que es el aprendizaje autodirigido y o digamos así que él es el buscador de los conocimientos a través de un proceso de autocontrol, ya sea de comportamientos de estudio, comportamientos efectivos para la adquisición de conocimientos, de aprendizajes nuevos. La andragogía está sustentada sobre 4 supuestos básicos. El primero sería referente a lo que es el autoconcepto. Recuerden que o recordemos que el ser humano va avanzando de una personalidad dependiente desde el momento en que uno nace y va desarrollándose en diferentes etapas de su vida, pues nos convertimos en unos seres dependientes del hogar, de los padres, de la edad primaria y secundaria. Siempre nuestras actividades, sobre todo educativas, van siempre a estar dependiendo de alguien que nos instruya. Entonces, en la medida que vamos avanzando de un ser independiente, tenemos que ir avanzando hacia la constitución de una personalidad independiente, donde el individuo desarrolle un plan de vida, ¿verdad? Y ya en ese momento, de acuerdo a esos objetivos, a esa planificación que hace el individuo, pues nos vamos convirtiendo en lo que se llama una personalidad independiente, que somos nosotros mismos los que vamos a autodirigir o vamos a enfocar actividades personales dirigidas a la realización de la persona como individuo, a dar atención a sus necesidades, a sus objetivos y a las diferentes actividades que queremos nosotros alcanzar. Luego hay otro supuesto que es la acumulación de experiencia. En la medida en que nosotros realizamos actividades a vida diaria, bien sea en nuestro ambiente de trabajo, bien sea en nuestro ambiente familiar, en nuestro ambiente educativo, vamos adquiriendo toda una serie de experiencias que
nos enriquece nuestro acervo cultural, académico, etcétera, que nos sirve de elementos de experiencias para aplicarlos a los nuevos conocimientos. Por ello, hay personas que, de acuerdo a sus experiencias, se les hace más fácil poder adquirir conocimientos nuevos, y aquellas personas que no tienen experiencias previas sobre algún aprendizaje nuevo, pues se les dificulta un poco más. De manera que las experiencias son básicas, son elementos esenciales para la adquisición de nuevos aprendizajes. Durante este congreso, durante cualquier actividad profesional que usted quiera realizar con las metas o con los objetivos de adquirir nuevos aprendizajes, siempre sus experiencias van a estar al servicio de la nueva adquisición de esos conocimientos que le van a facilitar esa fijación de nuevos aprendizajes. Otro supuesto básico es que en materia de andragogía, la persona que aborda un reto de la adquisición de nuevos aprendizajes, pues debe tener una efectiva disposición para aprender. Esta disposición de aprender, en el caso de ustedes, por ejemplo, está inducido por la necesidad de satisfacer nuevos roles sociales, en este caso muy profesionales, sobre la materia que nos ocupa, que es la medicina ocupacional. De manera que todos ustedes, me imagino, o tiene que ser así, hay una disposición permanente durante la realización del Congreso para la adquisición de nuevos conocimientos, para aprender cosas nuevas, aprendizajes que son muy importantes para la puesta en práctica de la satisfacción de sus nuevos roles o sus nuevos papeles como profesionales en esta área. Y por supuesto hay otra situación muy importante que tomar en cuenta, como es la perspectiva del tiempo. Ustedes están realizando este congreso porque necesitan que los conocimientos que ustedes van a adquirir puedan ser aplicados de una forma inmediata y de una forma útil al desempeño de sus funciones. De manera que el tiempo, la perspectiva del tiempo que ustedes tienen con relación al Congreso o cualquier actividad nueva educativa en el área específica que ustedes se quieren desarrollar, surge de esa necesidad para adquirir conocimientos y aplicarlos de una forma inmediata, bien sea una técnica, bien sea una estrategia o bien sea cualquier otra actividad que les sea útil y aplicarla de forma inmediata. De manera que la andragogía aborda todos estos 4 elementos, puede abordar otros, pero todos están en función de esto que terminamos de explicar.